Lo que le quiero decir es que no basta, hermano, con abrir tu corazón a Jesús. No basta. Hoy en día las iglesias están más enfocadas, hermanos, en predicar el evangelio. Y está magnífico. Pero muy pocas iglesias están enfocadas en hacer discípulos. Porque el discipulado es un entrenamiento espiritual que lleva al cristiano a poner en práctica los mandamientos de Dios para que podamos imitar la conducta, la vida y las enseñanzas de Cristo Jesús. Hay muy pocos discípulos hoy en día, pero hay mucha gente convertida a Jesús. Por eso usted ve mucha gente que tiene 5 años, 10 años en el evangelio y todavía son niños espirituales. No les puedes hablar una palabra de Dios bien fuerte porque se resienten. No puedes hablar palabras sólidas, alimentos sólidos porque se resienten. Tiene que empezar a decirle: hermanito mío, Dios te bendiga, Dios es amor, no te preocupes. Dele un aplauso a Jesús, hermano. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos los predicadores, hermano? Que nosotros no podemos negociar la palabra de Dios. Oh, aleluya. Así como está en este libro sagrado, así lo vamos a predicar. Siempre he creído esto: la persona que ama la verdad es porque camina en la verdad. La persona que le ofende la verdad es porque está caminando mal delante de los ojos de Dios. La persona que no ama la verdad es porque no ha conocido a Jesús, porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El ser humano necesita escuchar la verdad. El ser humano necesita saber que sin santidad nadie verá al Señor. El ser humano necesita saber que no todo aquel que le diga Señor a Jesús entrará al reino de los cielos. Oh, el hombre necesita saber que andar una Biblia en la mano no produce salvación al alma. El hombre debe de saber que venir a la iglesia no produce salvación. El hombre debe de saber que cantar alabanza no produce salvación. La salvación viene cuando el hombre le abre su corazón a Cristo Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Él vino y dio su vida en la cruz para que el hombre fuera salvo por su gracia. Pero cuando el hombre rechaza la gracia de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice la palabra de Dios. Siempre digo esto, hermanos: cuando una persona te esconde la verdad es porque no te ama. La verdad en el momento que la recibes. Oh, hermano, si te incomoda un poquito. Oh, sí, se incomoda, se incomoda. Usted no dice amén, pero se incomoda. Usted no dice aleluya, pero se incomoda, es la verdad. Pero le voy a decir algo, hermano: cuando tú vives en la verdad, cuando tú amas la verdad, tú escuchas la verdad y te deleitas en la verdad. Porque tu corazón ha sido atrapado por la verdad. Porque tu corazón pertenece a la verdad. Porque eres un hijo de la verdad, porque eres el fruto de la verdad, porque te alimenta de la verdad y porque la verdad te llevará a la vida eterna. Oh, lo sabe perfectamente, hermano. Pero cuando el hombre se molesta por la verdad es porque su corazón no está en la verdad. Su corazón no está en la verdad. Necesitamos escuchar la verdad, hermanos. El que tiene sed de la salvación va a abrir su corazón a Jesús. El que no quiere abrir su corazón a Jesús, hermano, aunque le cuentes un cuento de cualquiera, no lo va a abrir. No va a abrir su corazón. El que no quiere, no quiere. Pero el que quiere, escucha la palabra de Dios y la recibe con gozo. Porque su corazón tiene sed y hambre de Dios, hermanos. Es muy importante que entiendas esto. No todos los corazones están preparados para la salvación. No todos los corazones están dispuestos para ser abiertos para que Cristo gobierne su vida. Cuando Dios ve que tú tienes sed de Él, dice Jesús en San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante: nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviare. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera, dice el Señor.
¿Sabe qué significa? Que si tú tienes sed de Dios, Dios te va a saciar esa sed de tu alma. Si tú invitas a Jesús hoy, Él va a entrar. Si tú llamas a Dios hoy, Él va a venir. Porque Dios va a estar donde las personas que lo necesitan. Cristo se manifiesta en aquellos corazones que lo necesitan. Él se manifiesta en aquel corazón que tiene hambre de su presencia. Yo no sé cuál es el propósito tuyo de venir a la iglesia, pero el propósito mío de venir a la iglesia se llama Cristo el Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo necesito a mi Dios todos los días. Y cuando hay un corazón sediento de Dios, oh, déjame decirle que el Señor se va a manifestar con poder en esa vida, en ese corazón, en esa familia, en esa iglesia que tiene sed de su presencia. Si usted y yo, hermano, no tenemos sed de Dios, Dios nunca se va a manifestar. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a donde lo invitan. Dios siempre va a ir donde lo invitan. Si tú lo invitas hoy Jesús entra a tu corazón. Necesitas abrir tu corazón a Jesús. Necesitas recibirle como tu Señor y Salvador. Cristo necesita sentirse que es deseado por la humanidad. Por eso le llama a la Biblia el deseado de las naciones. Cuando la gente desea a Jesús, es cuando Jesús se manifiesta. Cristo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos, ahí estoy yo. Pero cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, en donde Cristo no es el centro, no se manifiesta la gloria de Dios, hermano, porque Cristo no es la razón de nuestra reunión. Es muy importante que usted entienda eso. ¿A qué viene a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de escuchar la palabra de Dios? ¿Está más interesado en el conocimiento de la palabra que en el ser hacedor de la palabra? Santiago dice, hermanos, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Santiago sabía perfectamente que la salvación no viene porque usted escuche la palabra. La salvación viene porque usted reciba la palabra en su corazón. Por eso es que viene la salvación a la vida del hombre. Y el hombre conserva la salvación en su alma si el hombre camina en obediencia a Dios hasta el final. Si el hombre persevera hasta el fin obedeciendo a Dios, al otro lado en la eternidad lo va a estar esperando Cristo Jesús. El versículo 7, hermano, ya vamos terminando. Dice el 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús llamaba dijo a Pedro: es el Señor Jesús. Imagínense. Hasta entonces supieron que era Él, hasta que vieron los milagros. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama incredulidad. Te lo voy a explicar. Hay muchas personas que esperan ver un milagro de Dios para poder creer en Él. Se llama incredulidad. Para que tú puedas ver la gloria de Dios, necesitas creer primero. Y después vas a ver. En el libro de Marcos capítulo 16, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En ninguna parte Jesús dice que nosotros vamos a seguir las señales. Las señales nos seguirán a nosotros como un comprobante de que estamos caminando en la fe. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Tienes que creerle a Dios. Si no le crees a Dios, no puedes ver la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Es necesario pues que el que se acerca a Él crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario, o sea, es algo indispensable que cuando tú vas a la presencia de Dios, tú debes de estar consciente de que Dios está ahí para bendecir tu vida. Y cuando tú ves a Dios ahí, es cuando tú has obrado en fe. Las personas quieren ver algo para poder creer. Nosotros creemos para poder ver. ¿Ve qué diferente que es?
Es muy diferente la fe, hermanos. Entonces, si yo estoy esperando en ver el poder de Dios moverse, es porque yo soy incrédulo. Yo necesito creerle a Dios para ver la gloria de Dios. Y te voy a explicar algo. La incredulidad es una decisión de los seres humanos. Si no lo sabías, es una decisión. Incredulidad no es igual a ignorar la voluntad de Dios. Tomás no ignoraba la voluntad de Dios. Tomás conocía la voluntad de Dios, pero él decidió no creerla. Por eso Jesús le dijo a Tomás: sé creyente, no seas incrédulo. Sé creyente. Bienaventurados aquellos que no me vieron, pero creyeron. Ese pueblo que no vio a Jesús, pero cree en Jesús, es el pueblo que está sentado aquí celebrando el 8º aniversario de la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Porque estamos aquí porque le creemos a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a Jesús. ¿Cuántos han visto a Jesús? Levante la mano. Yo nomás miré un Jesús, pero era el papá de la hermana Carla. Así se llama Jesús. Jesús Díaz. Pero ¿cómo voy a creer en algo que ni siquiera lo he visto? Eso se llama los ojos de la fe. Necesitamos fe en el corazón para ver la gloria de Dios. Lo necesitamos, es urgente. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que camines en una actitud de gratitud hacia Dios. Es imposible agradar a Dios si caminamos fuera de la voluntad del Señor. Los discípulos, hasta que Jesús hizo el milagro, dijeron: oh, es el Señor Jesús. Y antes no lo habían visto. Antes no lo habían visto. Hasta que Jesús hizo el milagro, dijeron: es el Señor Jesús. Mire el versículo que sigue, hermano. Sigamos leyendo. Ya vamos a terminar, hermano. Dice: Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Sabes qué? Ceñirse es vestirse otra vez. En términos espirituales, el pecado produce desnudez espiritual. Toda persona que está caminando en desobediencia con Dios, hay algo en tu vida que se llama conciencia. Y la conciencia siempre te va a matar martillando en el corazón. Algo está fallando. El reloj de Dios está palpitando en tu corazón. Se llama conciencia. Dice el apóstol Pablo en Juan en 3:19. Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Dios conoce lo que está pasando en tu corazón. El apóstol Pedro, cuando miró que era Jesús, le dio vergüenza. Pero no vergüenza, hermano, humana, sino vergüenza espiritual. Porque Pedro no estaba en el lugar que Jesús le había mandado que estuviera. No solamente lo había negado días antes, sino que también estaba desobedeciéndole. ¿Usted recuerda, hermano, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron cuando Dios descendió al huerto del Edén? Se quisieron esconder. Es la actitud más infantil de un ser humano, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo del ser humano. No hay manera, no hay forma, nadie ha podido, hermano, descubrir una manera de cómo esconderse de Dios. No se puede. Hace 1.000 millones de años atrás, si es que existieron esos años, Dios sabía lo que tú piensas ahorita. Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe tus sentimientos, Dios sabe tu voluntad, Dios lo sabe todo. Dios te conoce más que como tú te conoces a ti mismo. ¿Cómo podemos ocultarnos de Dios? Pedro lo sabía. A Pedro le pegó la conciencia y dijo: ay, Dios me mandó a predicar y donde estoy aquí pescando. Y de la vergüenza se aventó otra vez al río.
Le dio vergüenza porque estaba desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos da vestidura blanca para que nosotros no andemos desnudos espiritualmente. Dice la Biblia que el Señor en el libro de Génesis, Él preparó, dice, vestidos de piel de animales y vistió a Adán y a Eva y cubrió su desnudez. Esa desnudez espiritual es la que Cristo cubre en tu vida con su muerte en la cruz. El Cordero de Dios fue crucificado en la cruz para que tú y yo no anduviéramos en desnudez espiritual, sino que fuéramos vestidos con vestidura blanca como un verdadero hijo de Dios. Cuando la verdad llega a tu corazón, te das cuenta. Cuando te presentas delante de Dios, te das cuenta cómo estás delante de Él. Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo, Jesús lo revela todo, hermanos. Jesús lo saca a luz todo. Hay mucha gente que dice, no, el tiempo saca todo a luz. No, el que saca a luz todo se llama Cristo Jesús. El que revela todas las cosas es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces ha venido a la iglesia y están predicando el pastor o uno de los hermanos en la iglesia y tú sientes como que te está predicando a ti? Muchas veces yo he escuchado mucha gente que dice, lo dijo por mí. Otros dicen, a saber quién le platicaría mi vida al pastor. Le voy a decir dos cosas. Primeramente, los pastores no somos chismosos para andar investigando la vida de nadie. Si Dios te habla Dios, no te habla el pastor. Número dos, que dice, lo dijo por mí. Claro, venimos a hablar con usted, no hablamos con las mesas ni con las sillas, lo dije por usted. Yo no hablo con las mesas, yo hablo con los seres humanos. Sí, lo digo por usted. No se enoje, dele gloria a Dios. Alábelo porque Él vive. Dele gloria a Jesús, dele más fuerte ese aplauso al Señor. Dios siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer, hermano. Donde quiera que tú vayas, Dios te va a hablar. Y donde quiera que vayas, Dios te va a exhortar, Dios te va a corregir. Y cada vez que tú entres a la presencia de Dios, te vas a dar cuenta si estás vestido o estás desnudo. Prepárate. Prepárate, porque muy pronto Jesús viene por su iglesia. Oh, yo sí creo que muy pronto viene Jesús por su iglesia, hermanos. Y los que están vestidos de vestidura blanca volarán con Él a los cielos. Y el que no está vestido se quedará en esta tierra. Por eso es que debemos tener siempre encendidas nuestras lámparas. Cristo viene pronto, hermano. Yo sé que es un mensaje que se ha predicado más de 2000 años, pero no nos cansamos de decir, porque el Rey de Reyes así lo prometió. Él lo prometió, y yo vendré y os tomaré a mí mismo. Porque los cielos se abrirán y el Hijo del Rey se manifestará y arrebatará su iglesia y se la llevará a vivir con Él. La palabra de Dios así lo dice, yo lo creo así. Por eso es que nosotros debemos estar preparados todos los días, hermano. No te prepares una vez a la semana, prepárate todos los días, porque el día y la hora tú no lo sabes, yo no lo sé, solamente lo sabe Dios. Todo mundo que conoce la palabra de Dios quiere ser salvo, pero no todo el mundo está preparado, hermano, para irse con Jesús. Yo la otra vez, hermanos, estaba predicando a una iglesia, recuerdo, y estaba predicando sobre segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora solo me queda recibir del juez justo la corona de la vida. Pero lo que me impactó a mí, hermano, y hice una pregunta a Dios fue, cuando Pablo dijo estas cosas, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo estamos nosotros hoy? Y Dios me dijo, mi pueblo no ama mi venida.
Mi pueblo está afanado con las cosas de este mundo. Yo no soy prioridad en el corazón de mi pueblo, dice el Señor. No soy una prioridad en su vida. Solamente me buscan cuando me necesitan, dice el Señor. Y Él te sigue amando, Él te sigue esperando, hermano. Él te ama con amor eterno. No hay nadie como Jesús, hermanos. No lo dejes con las manos extendidas, porque un día esas manos van a dejar de extenderse hacia ti. Mi pueblo no ama mi venida, me dijo el Señor. Porque si mi pueblo amara mi venida, estuvieran preparados las 24 horas del día y no lo están, dice el Señor. Yo le voy a explicar algo, hermano. Dice Jesús que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Dice Jesús, procura entrar por la puerta angosta, porque muchos lo intentarán y muy pocos lo lograrán. Hay muchas personas, hermanos, que tienen su corazón fuera de Jesús. Hay muchas personas que no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay mucha gente, hermano, hoy en día con una Biblia en la mano, pero Jesús no está en sus corazones. Jesús no está en ellos, porque si Jesús estuviera en sus corazones, ellos estuvieran obedeciendo la palabra de Dios. Ellos estuvieran caminando en obediencia a Dios. Estuvieran rechazando el pecado, rechazando al mundo y preparándose para servir a Dios cuantas veces Dios lo manda a hacer. Hermano, el pueblo de Dios no está preparado. No está preparado el pueblo de Dios. Hay muy poco pueblo de Dios que tiene la vestidura blanca todavía. Hay muy poco pueblo de Dios que está preparado para ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Yo te voy a decir algo, hermanos. Dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No deje pasar el momento de Dios, porque hoy puede ser el último día de tu vida y tú no lo sabes. Te voy a decir algo, hermano, morirse no es problema. Morirse no es problema, el problema es morir sin Jesús. El problema es que te vayas de esta tierra sin Jesús. Y cuando llegues a la presencia de Él, no vas a tener excusa, hermano, delante de los ojos de Dios. Porque Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu voluntad. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Dios conoce todo de ti. Es el momento de que tú, hermano, te pongas firmes en los caminos de Dios. Es el momento de que tú agarres el arado y no voltees a ver atrás. Es el momento que tú dispongas tu corazón, tu voluntad y tu tiempo en obedecer a Dios. Porque sin santidad, sin obediencia, nadie, absolutamente nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Hermano, no pensemos que la tenemos hecha. No la pienses que la tienes hecha, hermano, estamos luchando. Oh, Pablo decía, no siendo que sea heraldo de muchos, yo mismo voy a quedar eliminado. Pablo era un hombre de Dios, era un apóstol, un hombre que se entregó cuerpo y alma a Jesús. Y Pablo decía, no sea que siendo heraldo de muchos, no sea que yo sirviendo de puente a la gente, yo mismo me venga a quedar. Tenemos que pelear esa batalla de la fe, hermano, cada día. Tenemos que perseverar en la obediencia a Dios. Tenemos que luchar, hermano, en contra de las acechanzas del diablo. Tenemos que vencer las tentaciones, lo que el mundo está ofreciendo, pero no lo puedes hacer si no es en Cristo Jesús. Jesús no vino a esta tierra para levantar una iglesia, para fundar una religión, hermanos. Jesús vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Pero si la humanidad cierra su corazón a Jesús, no hay otra manera, no hay otra persona que te pueda ofrecer salvación, solamente Cristo el Señor. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Si ya estás en Jesús, hermano,
Afirma tu corazón cada día. Dile a Jesús: Señor, no me sueltes. No me sueltes, agárrame, Señor, porque yo soy débil. Somos débiles, somos frágiles, hermanos. Hay personas que dejan de venir a la iglesia solo porque alguien no los saludó. Hay personas que son cristianos de verano y cristianos de inviernos. Si está lloviendo, no viene a la iglesia porque es que está lloviendo. Y si está caliente el sol, no, es que está caliente el sol. Entonces, ¿cuándo vas a venir a Jesús? ¿Cuándo vas a venir a Jesús? Un verdadero hijo de Dios es fiel a Dios en las buenas y en las malas. No importa lo que venga, no importa lo que pase, somos más que vencedores por medio de Cristo el Señor. Siempre y cuando nuestro corazón esté en la voluntad de Dios, siempre y cuando nuestra vida esté caminando conforme a los propósitos de Dios. Pero necesitamos afirmar nuestros corazones en la verdad. Necesitamos afirmar nuestra vida en la voluntad de Dios. El fundamento del cristiano no es la oración. El fundamento del cristiano no es el ayuno. No es la ofrenda, no es los diezmos. El fundamento del cristiano es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cristo dijo: el que escucha mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Pero el hombre necesita guardar la palabra con todo su corazón, hermanos. Dios no quiere que tú guardes la palabra en su mente. Dios quiere que guarde la palabra en su corazón. Porque de ahí es que emana la vida. De ahí emana la vida. Versículo 8, ahí terminamos, hermanos. Dice así: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Note algo curioso, hermano. Cuando Jesús llegó a donde los apóstoles, ellos no habían pescado nada. No habían pescado nada por estar desobedientes. Jesús le pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No tenemos nada. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús hizo 2 milagros al mismo tiempo. Primero, hizo que se llenara la red de peces. Y segundo, cuando ellos salen del agua, ya había comida porque Jesús le había servido. Eso es lo que hace Jesús cuando tú caminas en obediencia. Eso es lo que hace Jesús cuando tú caminas en la voluntad de Él. Él prepara todo lo que tú necesitas de tu diario vivir. Antes de que tú abras tus ojos por la mañana, ya Dios sabe todas las bendiciones que tiene para ti y para tu familia. Él no solamente, hermanos, llenó la red de pez, sino que también les preparó su alimento. La Biblia no dice que los apóstoles ya habían pescado. No dice que ellos habían traído pan. No dice la Biblia eso. Pero Jesús ya le tenía preparado su alimento. Él tenía preparado su alimento. Eso es lo que hace Jesús, hermano. Yo te voy a dar un consejo en esta noche. Tú enfócate en hacer la voluntad de Dios y déjale el resto a Dios. Enfócate en obedecer a Dios y déjale el resto a Dios. No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana le pertenece a Dios. Porque antes de que tú abras tu boca, Dios sabe todo lo que tú necesitas. Para Dios es más importante la obediencia de tu corazón que el afán a las cosas materiales. Para Dios es más importante la obediencia. Cuando una persona deja de obedecer a Dios, deja de seguir a Dios, deja de servir a Dios por ocupar su vida en las cosas materiales, con el tiempo se va a dar cuenta el grave error que cometió en su vida. Cristo dice estas cosas, hermano, y aquí termino. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todo lo que tú necesitas, todo lo que tu familia necesita, todo lo que la iglesia necesita, Él las va a añadir a su tiempo. Oh, dale un aplauso a Jesús, hermano. Dáselo fuerte, dáselo a Él, dáselo a Él, dáselo fuerte a Jesús. Dale ese aplauso fuerte a Jesús, porque nadie merece ser alabado, nadie merece ser adorado y ser exaltado como Cristo el Señor. Dice la Biblia, hermano, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el amo, el Dios poderoso, el único hacedor de maravilla. Su nombre es Jesús de Nazaret. Toda la creación se va a postrar delante de Jesús. Yo le dije un día a una persona, mira, yo mejor me postro a Jesús para adorarlo, que está de rodillas, humillado y avergonzado por Él. Porque todo mundo se va a doblar sus rodillas delante de Dios. Uno lo hacemos para adorar y exaltarlo como nuestro Dios, pero va a haber otro pueblo que lo va a hacer, mordiendo el polvo de la derrota, porque Cristo lo va a destruir. Es mejor, hermano, que abra tu corazón a Jesús. Es mejor que no te vayas sin Jesús en esta noche, porque no sabes el día de mañana. Dice la Biblia que la vida de nosotros es como la neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Garantíceme el día de mañana, hermanos. Garantícemelo. Ni siquiera me puede garantizar que va a llegar a su casa. No lo puede garantizar. Esa garantía solamente está en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? Los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Oh, aleluya. Si tú estás en las manos de Dios, hermano, no te bajes de la mano de Dios. No te bajes, no te bajes. Si te bajas de la mano de Dios, vas a ser el blanco de Satanás. Te va a matar, te va a destruir. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La protección de nuestras vidas, la protección de la iglesia, la protección de nuestra familia solamente está en las manos de Dios. Solamente la sangre de Jesús, solamente la sangre de Jesús nos puede proteger. Solamente la sangre de Jesús nos puede librar, hermanos. Nadie tiene poder para guardarte a ti de las tentaciones, solamente Cristo el Señor. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció a nuestros enemigos para mantenernos a nosotros en victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, dice el Señor. Por eso es que no me gusta a mí ver un cristiano derrotado, hermanos. Cuando usted ve un hijo de Dios derrotado es porque está caminando fuera de la voluntad de Dios. Porque todo lo que Cristo conquistó en la cruz, todos los enemigos que Jesús destruyó en la cruz, son los mismos enemigos que Dios nos da la victoria sobre de ellos. Son los mismos enemigos. Y si Cristo ya lo venció, y si Cristo está en mi corazón, yo tengo que ser más que vencedor. Y si yo camino, hermanos, derrotado, es porque Cristo no está gobernando mi corazón. Así de sencillas son las cosas. Si tienes a Jesús, lo tiene todo. Si tienes a Jesús, no te falta nada. Si tienes a Jesús, nadie, absolutamente nadie te podrá hacer daño. Porque antes de tocarte a ti, tienen que tocar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, denle un aplauso a Jesús, hermano. Tienen que tocar al Cordero de Dios. Oh, Él es poderoso en batalla, hermano. Él es invencible en combate. No hay manera de vencer a Jesús. No hay manera de vencer a Jesús. Dijo una persona, hermano, una persona que no está lejos de la voluntad de Dios. Dijo que el fracaso de Jesús fue su muerte en la cruz. Dije yo, esa voz yo la conozco. Esa voz es la voz del diablo, porque la victoria de nosotros estaba en la cruz del Calvario.
La victoria del pueblo de Dios fue en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús no fue un fracaso. La muerte de Jesús es el acontecimiento más grande que el ser humano ha podido ver y conocer en esta tierra, porque con su muerte nos ha redimido para que fuéramos el pueblo de Dios. Derrotado está el diablo, hermano. Derrotado está el diablo. En victoria está el pueblo de Dios. Por eso te digo, hermano, no te apartes de Jesús. Acércate más a Él. Pégate a Él, abrázalo. No lo sueltes. Porque si tú lo sueltas, hermano, mira, al día siguiente te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Al día siguiente tu vida será un fracaso. No solamente en tu hogar, no solamente en tu economía, sino en tu vida espiritual. Porque la victoria viene de Jehová, Dios de los ejércitos. Póngase de pie, hermano, y dale un aplauso a Jesús. Gloria sea Jesús. Póngase de pie. ¿Qué significa el obrar con fe? Significa el actuar en obediencia, el actuar en santidad, el actuar en confianza y esperanza en Dios. ¿Qué significa el obrar para con fe? Significa trabajar, significa proyectarse en los negocios de Dios. Yo le decía a la iglesia el otro día, recuerda, en la Biblia Jesús tenía 12 años. Jesús tenía solamente 12 años. Ni siquiera podía entrar a una escuela rabínica porque tenía 12 años. Y Jesús estaba en el templo discutiendo con los sacerdotes y los escribas acerca de la palabra de Dios. Cuando su mamá llegó, María le dice, Jesús, ¿qué nos has hecho? Y Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si tú eres hijo de Dios, hermano, involúcrate en los negocios de Dios. No te involucres en los negocios del mundo. Involúcrate en los negocios de Dios. Porque la herencia como hijo es incalculable, hermano. Dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo si juntamente con Él padecemos. Involúcrate en la obra de Dios. Sirve a Dios. Ama a Dios. Obedece a Dios. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Hay que caminar en obediencia delante de los ojos de Dios. Yo quisiera, hermano, en esta noche, si hubiese una persona, que sea una, aunque sea una persona que quiera aceptar a Jesús, hoy es el momento, hermano, no te vayas sin Él. Si hubiera una persona hoy, una, hermano, una persona que quiera aceptar a Jesús, alguien que diga, yo no quiero irme sin Jesús hoy. Oh, mi vida está en peligro, solo Jesús me puede librar. Una persona. Cierra tus ojos, hermano, y empieza a orar a Dios. Empieza a orar a Dios. Si hubiera alguien, hermano, o algún hermano que han apartado de Dios, algún hermano que sabe que su corazón no es íntegro delante de Dios y quieres oración, hermano, pasa al frente, hermano. Pasa al frente. Pasa al frente, vamos a orar por ti. Necesitas a Jesús. No lo dejes ir, hermano, no lo dejes ir. Seguimos haciendo este llamado. Recuerdo, hermano, el 25 de julio de 1990 cuando acepté a Jesús. Fue la primera vez que yo entré a una iglesia y dije, Señor, yo no salgo de aquí si tú no entras a mi corazón. Yo le dije a Jesús, estaba muriendo, hermano, con 19 años. Mi vida era un fracaso. Una vida de derrota con 19 años. Y yo le dije a Jesús, si tú no entras a mi corazón, yo no salgo de la iglesia porque me están esperando afuera para matarme. Y cuando la hermana hizo el llamado, hermano, mire, yo literalmente me tiré por encima de unas bancas. Porque yo sabía que era el tiempo de Dios, hermanos. Ese tiempo yo no lo dejé pasar. No lo dejes pasar, hermano. Si tienes ese tiempo hoy, abre tu corazón a Jesús. Abre tu corazón a Jesús. Si hubiera alguien por ahí que quiera abrir su corazón a Cristo, usted me puede decir, hermano,
Estamos en un servicio de celebración. Yo te voy a explicar algo, hermano. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 15 que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Aleluya. No hay mejor celebración que alguien le entregue su corazón a Jesús. No existe un milagro más grande obrado por Jesús que la salvación de una alma. No lo hay. La salvación del alma es lo único importante en la vida del ser humano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Alguien más, hermano, quiere aceptar a Jesús, quiere reconciliar con el Señor. Alguno de ustedes, hermano, que anda caminando mal con Dios, que usted sabe que está mal con Dios. No te vayas sin Jesús, hermano. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Seguiremos llamando, hermanos, porque yo sé que hay personas que necesitan ser restauradas por Dios. Yo sé que hay personas que necesitan el toque de Dios, la sanidad de Dios. Y lo vamos a hacer. Pasa al frente, hermano, pasa al frente. No tengas pena. No tengas pena. Te voy a decir algo. Jesús murió en la cruz. Y Él murió sin ropa por ti en la cruz y no le dio vergüenza. A Él no le dio vergüenza. Que no te dé vergüenza en esta noche. No te vayas sin Jesús, hermanos. No te vayas sin Él. Es el momento de salvación. Hoy es el momento de salvación. Es el momento de salvación. No hay algún hermano que se ha extraviado de los caminos de Dios. Pasa, hermano, pasa. Pasa, acepta a Jesús, reconcíliate con Dios. Dios te sigue esperando. No lo dejes con tus manos extendidas, hermanos. Mañana puede ser demasiado tarde. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Voy a pedir a mi hermano pastor que pase a orar con mis hermanas. Pase, hermano pastor, hermano Ramón. Su esposa también, donde está mi hermana Patri. Pase, hermano. Todavía está abierta la invitación, hermanos. Pasen, hermano, oren por ellos. Todavía está abierta la invitación, hermanos. No te vayas sin Jesús. No te vayas sin Jesús. ¿Sabe por qué nosotros nos paramos en el púlpito y retamos al diablo? Porque sabemos en quién hemos confiado. Porque sabemos que más poderoso es Cristo que el que está en el mundo. Pero cuando tú no tienes a Jesús, tú no puedes hacer lo mismo. No puedes hacer lo mismo. Por eso te digo en esta noche, acepta a Jesús. Reconcíliate con Jesús. Y verás que tu vida va a ser diferente, hermano, porque Dios hace todas las cosas diferentes. Gloria sea a Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, por mis hermanas, para que Dios bendiga sus vidas. Ellos son nuestros hermanos, hay que orar siempre por ellos. Cierra tus ojos, hermanos, y oremos a Dios. Amado Padre Celestial. Oh, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos a tu trono de gracia, lo hacemos a través de Jesús. Padre, nosotros te hemos fallado muchas veces. Nosotros hemos sido indiferentes a tu voz, hemos escuchado tu palabra muchas veces. Oh, aleluya, Jesús. Yo te pido perdón en esta noche, Dios. Yo le pido perdón en esta noche, Padre, y oro para que la sangre de Jesús limpie mi alma, limpie mi corazón, limpie mi mente, limpie mi vida, Dios. Y yo no esté caminando, Señor, en desnudez espiritual delante de ti, sino que esas vestiduras blancas estén siempre sobre mi vida, Dios. Padre, te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo orando, Padre, por estas hermanas que pasaron al frente, Dios. Queremos pedirte, Padre, que perdone sus pecados. Amado Dios, que tú inscribas sus nombres en el libro de la vida. Y que ellas sean restauradas y sean bendecidas en tu amor y en tu gracia, Dios. En el poderoso nombre de Jesús.
En el poderoso nombre de Jesús, guíale con tu Santo Espíritu, Señor. Guíales con tu Santo Espíritu, Dios. Gracias te damos en esta noche, Dios, porque tu palabra, Señor, yo sé que no regresa vacía. Tu palabra siempre alcanza ese objetivo para el cual tú la envías, Señor. Gracias. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria es para Jesús. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Gloria sea a Jesús. Toda la gloria es para Jesús, hermano. Le damos gloria a Jesús. Yo quiero entregar aquí este lugar a mi hermano Pastor Ramón. Quiero darle gracias, hermano, por haberme invitado. Y recuerda, hermano, sin Cristo nada podemos hacer. Amén. Dios les bendiga, hermano.